Perfecto. Acá está con micrófono activado, sí se escucha. ¿Se ve la pantalla, no, jóvenes? Sí, sí. Ya. Vamos a iniciar. Vamos a ver hoy lo que es tejido endocrino, lo vamos a dividir en dos partes. ¿Por qué avanzamos en endocrino? Primero, porque después tenemos que ver lo que es digestivo. Y en digestivo ya vamos a ver la secreción de hormonas, más que todo en digestivo 2. Vamos a ver la secreción de neurotransmisores y de diversas sustancias que para eso ya teníamos que tener idea de endocrino. Por eso, después de ver tegumentario, veamos endocrino. ¿Ya? El sistema endocrino va a estar conformado por lo que son las glándulas endocrinas y el sistema neuroendocrino difuso. Hay dos diferencias acá. Las glándulas endocrinas son células epiteloides. Si ustedes se acuerdan de epitelio, las células epiteloides eran aquellas que carecían de superficie libre, ¿no? Carecen de superficie libre. Entonces, estas son así, ¿ya? Conglomerado de células epiteloides. Y el sistema neuroendocrino son estas células epiteloides, pero que están en otros órganos, ¿ya? No están netamente como glándulas endocrinas. Ahora, otra definición de glándulas endocrinas que ya habíamos visto en epitelio es que son las que producen, al menos sus productos de secreción, directamente al tejido conectivo, y estas son las hormonas, pero también lo hacen a través del torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, una vez que estas llegan al torrente sanguíneo, van a ejercer su acción en unas células que van a ser las células diana. ¿Qué son las células diana o células en blanco? Ya son células que poseen receptores específicos para una molécula, ¿ya? La diana viene de lo que es cuando uno le da las flechitas, ¿no? Ya ustedes deben acordarse. Ese arco que tiene otro y otro, ¿ya? Y al centro ahí bien pintadito, ¿ya? Exactamente esa es la diana, donde le dan a las flechas, ¿ya? Y eso es una célula diana, ¿ya? Es la que va a esperar a esa flecha, a ese mensajero químico. Entonces, entre las glándulas endocrinas vamos a tener al hipotálamo, a la hipófisis, a la glándula pineal, a la glándula tiroides, a la paratiroides, a las suprarrenales y a los ovarios, junto con los testículos. O sea, todos estos de acá serían, estos de acá, glándulas endocrinas principales. Las demás pertenecerían al sistema neuroendocrino difuso. Desde ahí vamos a ver, digamos que son células secretoras o células epiteloides, pero ubicadas en otros órganos que además cumplen otras funciones esos órganos. Entonces tenemos desde el timo, el tejido adiposo, como si acordemos del tejido adiposo, las adiponectinas, y tenemos en tegumentario, tubo digestivo, en hígado, en páncreas, vamos a ver abundantemente esto. En el aparato respiratorio igual vamos a ver la secreción de ciertos componentes químicos más adelante, y el cardiovascular también, el timo, la próstata y las vesículas seminales. Y entre las funciones tenemos metabolismo, el crecimiento, equilibrio hidroelectrolítico, reproducción y comportamiento. Es decir, el sistema endocrino se va a encargar de cómo nosotros reaccionamos ante la vida, prácticamente. Entonces, regula este comportamiento, ¿no? Entonces, por eso dicen todo es hormonal, ¿no? Entonces, y tiene que ver el sistema endocrino con eso. Ahora, este ejerce igual un control sobre el cuerpo, al igual que el sistema nervioso, pero estos son los dos grandes sistemas reguladores y tienen sus diferencias. Aquí les he hecho un cuadro para que ustedes vean las diferencias entre un sistema nervioso y un sistema endocrino. El sistema nervioso tiene neurotransmisores para su liberación. Esas son las moléculas que se transmiten entre neuronas. El sistema endocrino, en cambio, son hormonas. El sitio de acción. Ya generalmente los neurotransmisores actúan en un sitio que está muy cercano a su liberación, donde ellos se liberan, donde se producen. A cambio, el sistema endocrino puede estar cerca, puede estar lejos. Ya se va a unir a todas las células que tengan el receptor para esa hormona. Ya el tiempo de inicio de la acción generalmente en el sistema nervioso es milisegundos, es así, rápido, ¿no?
En cambio, en el sistema nervioso, pues demora más, es de segundos a horas. ¿Ya? En cambio, la duración de la acción en el sistema nervioso es breve, el endocrino es mucho más largo y prolongado. Los efectos pueden ser hasta días, meses. ¿Ya? Las células diana, es decir, las células en las que actúan en el sistema nervioso, son células efectoras. ¿Cuáles son estas? Las células musculares y las glándulas. En cambio, en el sistema endocrino puede actuar en todas las células del cuerpo que tengan ese receptor. Clasificación de las hormonas las tenemos por su estructura química y su formación. Ya tenemos otra clasificación que es por su solubilidad, ya, es decir, en qué se disuelven. Ahora sí, en la estructura química tenemos a los que están conformados por proteínas o polipéptidos y péptidos, y tenemos a las hormonas esteroideas, ¿ya? Dentro de estas también vamos a tener a las aminas. Las aminas son hormonas que se van a formar a partir de aminoácidos, ¿ya? Las proteínas, o los polipéptidos y péptidos, se sintetizan en los ribosomas y van a formar lo que se llaman las prehormonas, que son, por así decirlo, moléculas muy grandes, sin actividad biológica, ¿ya? Después se forman prohormonas, que son moléculas un poco más pequeñas, ¿ya? Pero estas van a estar en el retículo endoplasmático, formadas ahí, ¿ya? Pero un poco más pequeñas, pero igual, sin actividad biológica. Y luego ya vemos a las hormonas netas, que en el aparato de Golgi ya son moléculas pequeñas con actividad biológica. Ya, entonces tenemos Golgi, que los hace más pequeños, gran actividad biológica, ya, y ese fragmentito es el que produce una serie de reacciones en el cuerpo. Tenemos las hormonas proteicas o los famosos polipéptidos, por ejemplo, son los que tienen más de 100 aminoácidos. Tenemos ahí a la hormona del crecimiento y a la prolactina. Luego tenemos a las hormonas peptídicas, que son los que poseen menos de 100 aminoácidos. Por ejemplo, la insulina y el glucagón. Bueno, la insulina varía, ¿no? En algunos textos dice 44 aminoácidos, otros dice 54 aminoácidos. Por ahí varía en su estructura lo que es la insulina. Las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol y no se almacenan, ¿ya? Por ejemplo, el colesterol a través de otra enzima que se llama el colesterol desmolasa, ya va a formar este compuesto que es la pregnenolona, ya, y a partir de ahí se van a formar todas las hormonas esteroideas. Cortisol, que es la hormona del estrés, la aldosterona, que es un mineralocorticoide, la testosterona y el estradiol, ¿no? Que ya son hormonas sexuales tanto masculinas y femeninas respectivamente. Luego tenemos las hormonas aminas, ya son aquellas que derivan de aminoácidos. Tenemos la tirosina, que por ejemplo de aquí derivan las famosas catecolaminas, que sería dopamina, adrenalina y noradrenalina. Y luego también tenemos a las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces estas dos son la T3 y la T4, triiodotironina y tiroxina o tetraiodotironina. Esa es por su estructura química, ¿no? Proteínas, esteroideas y aminas que derivan de los aminoácidos. Por su solubilidad tenemos hidrosolubles y liposolubles. Liposolubles quiere decir que se disuelven en lípidos y no en agua. Ya es como que nosotros le echemos aceite al agua, no se mezclan, ¿ya? Entonces, para que las moléculas o cualquier componente que sea liposoluble pueda, al menos, o cualquier molécula quiera atravesar la membrana plasmática de nuestras células, debe ser liposoluble. Porque recordemos, las células tienen lo que se llama una bicapa lipídica. Esta cabecita es hidrófila, o sea, entra en contacto con el agua, pero esta cola de ácidos grasos es hidrófoba, repele el agua. Entonces, todo compuesto que quiera entrar tiene que penetrar por acá, ¿ya? Y para penetrar tiene que ser liposoluble. Ojo con ese detalle. Entonces, atraviesan membrana. Tenemos acá las hormonas esteroideas, a las tiroideas y a un gas que es el óxido nítrico. Luego tenemos a las hidrosolubles, que estas se solubles en agua, pero que no pueden penetrar la membrana plasmática,
si no hay un canal, una proteína canal o transportadora, ya que le permite el ingreso, ¿ya? Además están en la sangre de manera libre, porque recordemos, en la sangre el plasma es prácticamente 55%, la mayoría de su composición es agua. Entonces ahí tenemos. Ahora, los hidrosolubles tenemos a las aminas, a los que derivan de la tirosina, lo que son las catecolaminas, y a los que derivan del triptófano, por ejemplo, la serotonina y la melatonina. Ya, entonces estas dos son muy importantes, muy, muy, muy importantes. Luego tenemos a los que liberan la histidina, que van a formar la histamina. Esta última es sintetizada por los macrófagos. Luego tenemos a las hormonas proteicas o los polipéptidos y péptidos, ¿ya? Y los eicosanoides. Tenemos los que se llaman las prostaglandinas y leucotrienos, que derivan del ácido araquidónico, un ácido que tiene 20 carbonos. Ahora, la administración de hormonas. ¿Para qué nos sirve saber lo que son liposolubles, hidrosolubles? ¿Ya? Son las liposolubles las únicas que se pueden dar por vía oral y mejor si se dan por vía sublingual, ¿ya? En vía sublingual tienen que ser pero muy liposolubles para que se puedan absorber, ¿ya? ¿Para qué? Para que penetren en las mismas células, ¿ya? Atraviesan fácilmente las membranas plasmáticas. Tenemos hormonas esteroideas, tiroideas, casi todos los fármacos son liposolubles. Pero, por ejemplo, en lo que son hormonas, ¿no? Ahora, en las que son hormonas hidrosolubles, por ejemplo, estas no las podemos tomar por vía oral, porque ¿qué pasaría en el ácido gástrico del estómago? Rompería sus enlaces y lo degrada la hormona, no serviría de nada. Es por eso que ustedes nunca van a ver a una persona decir, pásame mi cápsula de insulina, me la voy a tomar. No, ya la insulina se inyecta por vía subcutánea. ¿Por qué? Porque al no atravesar la membrana plasmática, las enzimas digestivas las romperían sus enlaces, ¿ya? Y entonces no serviría de nada. ¿Ya? Entonces a esta se la inyecta por vía subcutánea. Luego tenemos la secreción de hormonas, ¿ya? Depende mucho el inicio de la secreción y la duración de estas hormonas. Ya cada hormona difiere, ya por ejemplo tenemos la adrenalina y la noradrenalina, que pues su acción es en segundo, pero luego tenemos la hormona del crecimiento y la tiroxina, que su acción es en años, meses, ¿no? En ejercer su efecto. Luego tenemos la concentración hormonal en sangre, ¿ya? Sus valores son tan pequeños que ya no manejamos nosotros miligramos, sino picogramos, millonésimas de gramos por ml. El ritmo y la secreción varía mucho. Varía de las estaciones, del ciclo circadiano, de las etapas del sueño, de algunas actividades que hagamos, ¿no? Por ejemplo, la actividad física intensa y el sueño profundo estimulan la secreción de la hormona del crecimiento. Son las dos cosas que más estimulan el crecimiento. Y a uno les dicen, pues no vayas al gimnasio porque te vas a quedar pequeño. Mentira. ¿De dónde nació ese mito? Nació de personas que trabajaban en una fábrica en Japón, ya, de niños que trabajaban, que eran huérfanos, y que pues no se alimentaba bien y hacían trabajos pesados. Cargaban cajas un poco grandes y se quedaron pequeños. Mas no se quedaron pequeños por cargar las cajas, sino uno porque no se alimentaban, dos porque no dormían bien. Y como no estaban bien nutridos, tenían malas condiciones, pues obviamente se quedaron pequeños, ¿ya? Pero se empezó a esparcir el rumor y todo el mundo empezó a decir que si tú alzabas pesado de niño, ibas a quedarte una estatura baja, lo cual la evidencia lo ha demostrado, es todo lo contrario. Actividad física intensa y etapas del sueño profundo aumentan la secreción de la hormona del crecimiento. Ahora, ¿por qué les digo también el ciclo circadiano? Porque, por ejemplo, en las noches se libera una hormona que se llama la melatonina, ¿ya? Eso en las noches. ¿Para qué? Para que puedas inducir tu sueño y un descanso reparador. Pero, ¿qué pasa con la contraposición de esta hormona, que es el cortisol, la hormona del estrés? A las 4 de la mañana empieza su pico de cortisol, ¿ya? Empieza a aumentar los niveles de cortisol. ¿Para qué? Para que, digamos, estemos activos durante el día. Ya, desde ahí va bajando su acción el cortisol hasta que llega la noche, ¿no? Entonces así se va regulando el ciclo circadiano. Ahora, ¿cómo se transportan? Pues las hidrosolubles al disolverse en el plasma están de forma libre, ¿no? Hasta unirse a sus receptores y llegar a sus células efectoras.
Las liposolubles, las hormonas esteroideas y tiroideas, la mayor parte está unido a proteínas y la pequeña partecita en forma libre. ¿Qué quiere decir esto? Que si está unido a proteínas, no ejercen su acción biológica, o sea, no pueden ejercer su acción. 2 se almacenan y 3 no se eliminan. Esas son las características de cualquier componente que esté unido a proteínas. No ejerce acción biológica, no sirve de depósito, retrasa su eliminación de plasma y la forma libre circula libre en plasma y ejerce su acción biológica, ya una vez que se une a sus receptores, ¿no? Ahora, la eliminación, ¿cómo ocurre? Ya, destrucción metabólica por los tejidos, ya, la unión a tejidos, la excreción hepática y la excreción renal. Y para que algo se elimine por vía renal, tiene que ser hidrosoluble. Ahora vamos a entrar a una parte compleja del sistema endocrino, que es el mecanismo de acción de las hormonas, ¿ya? Siempre una hormona va a ejercer su acción cuando se une a su receptor. Si no se une a su receptor, no sirve una hormona. Por ejemplo, en la diabetes, puede que haya personas que tengan insulina, tengan mucha insulina, ¿ya? Pero que en realidad esa insulina no pueda captar la glucosa. Entonces ya no es una falta de hormonas como la insulina, sino de su acción. O no se está uniendo a su receptor, o su receptor tiene algo anómalo, o qué está pasando para que la hormona no ejerza su acción. ¿Ya? Cuando se une a su receptor se desencadenan unas cascadas de reacciones intracelulares que ejercen la acción de la célula. ¿Ya? Las células que carecen de receptores para una hormona no responden a ella. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la localización de los receptores. Tenemos los que están en la superficie de las membranas plasmáticas, que es para hormonas hidrosolubles, y las que tenemos para el citoplasma y el núcleo ya son para hormonas liposolubles. Por ejemplo, las del citoplasma, las hormonas esteroideas, y las del núcleo, las hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, esas son la localización de los receptores. O se encuentran en membranas, o en el citoplasma, o en el núcleo. Ahora, su mecanismo de acción de las hormonas liposolubles ya actúan en receptores intracelulares. ¿Por qué intracelulares? Porque pueden atravesar membrana plasmática. Entonces, tenemos las hormonas liposolubles que se difunden al interior. Les voy a hacer más fácil esto. Las hormonas liposolubles se unen, ingresan a la célula, ¿ya? Y van a unirse con su receptor y van a formar esto, ¿ya? Eso es lo que se tiene que aprender de este mecanismo de acción nada más. Después lo demás usted ya no, el que quiera aprender bien bioquímica, sí, ¿ya? Es el complejo hormona-receptor, ¿ya? Eso es este es el mecanismo que una hormona liposoluble ejerce su acción. Complejo hormona-receptor, que se va a encontrar o bien en el citoplasma o en el núcleo, y va a ejercer una serie de reacciones que al final van a llevar a la producción de más proteínas que van a aumentar la actividad de la célula, ¿ya? Eso, que alteran la actividad de la célula. Eso es lo que tenemos que ver. Se van a activar genes, la transcripción de las señales, y esto se hacemos generalmente a través de canales iónicos o proteínas G o hormonas que se unen a enzimas, que igual son proteínas. Pero lo que me importa es esto, complejo hormona-receptor, porque vamos a ver que las hormonas hidrosolubles tienen diferente acción, ¿ya? Las hormonas hidrosolubles se unen a sus receptores de la membrana, ¿ya? No las que están dentro del citoplasma y el núcleo, porque recordemos, las hidrosolubles no penetran membrana plasmática. Entonces miren cómo la molécula hidrosoluble salió del capilar y lo primero que va a hacer unirse a su receptor, y a diferencia de los demás, ¿ya? Esta hormona que va a ir a su receptor se llama primera señal o primer mensajero. Una vez que ese primer mensajero se une con su receptor, va a producir o va a desencadenar ya la activación de la proteína G, que va a activar a un segundo mensajero. Y entonces el mecanismo de la acción hidrosoluble es por proteínas G mediante segundos mensajeros. ¿Y cuáles son esos segundos mensajeros? La adenilato ciclasa con el AMP cíclico y la fosfolipasa C. También tenemos el sistema de la guanosin monofosfato cíclico, el diacilglicerol, el fosfatidilinositol trifosfato y el calcio calmodulina. Cualquiera de esos mecanismos pueden accionar. Aquí vamos a ver el de la adenilato ciclasa, ¿ya? Facilito lo vamos a hacer.
¿Qué quiero que se aprendan? La diferencia entre una hormona liposoluble y una hidrosoluble. La liposoluble, hemos dicho, hormona complejo receptor. La hidrosoluble es complejo, bueno, no complejo, sino mediante proteínas G, segundo mensajero. AMP, ¿no? Adenilato ciclasa y la fosfolipasa C. En este caso, para darles una muestra, miren, una proteína se unió a su receptor, activa una proteína G, esa proteína G me va a activar a la adenilato ciclasa. Y esa adenilato ciclasa me va a convertir el ATP, que es adenosín trifosfato, ya en AMP cíclico, ¿ya? Este AMP cíclico es adenosín monofosfato cíclico, que va a servir como un segundo mensajero y va a activar a las proteincinasas. Estas proteincinasas lo que hacen es activar a moléculas, a proteínas, y lo que van a hacer es producir millones de proteínas fosforizadas. Esas proteínas que tienen cargado fósforo en su carga no pueden salir de la célula. Pero ¿qué es lo que hacen? Producen respuestas fisiológicas. Pero ahora, ¿cómo detendríamos esta cacada de respuestas? Lo hacemos a través de lo que son las fosfodiesterasas, otras enzimas que van y me degradan a ese fósforo y las vuelven a separar a esas proteínas y así se regula. ¿No es necesario que se lo aprendan? Sí, esto de acá, ¿no? Que es por medio de segundos mensajeros. Acá tenemos otro sistema que es, por ejemplo, la fosfolipasa C. ¿Ya? El primer mensajero, que es la hormona, se une a su receptor, activa la proteína G, que va a activar a un segundo mensajero, que es la fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C, ya, lo que va a ser convertir a los fosfolípidos de la membrana plasmática, ya, en fosfatidilinositol, y a su vez al fosfatidilinositol lo va a convertir en otros dos componentes, ya, el trifosfato de inositol y el diacilglicerol. Ya ese diacilglicerol, entre los dos uno va a habilitar los canales de calcio en mitocondrias y el otro va a activar de nuevo proteincinasas que van a fosforilizar proteínas que van a producir la respuesta. Ya, la misma manera. Entonces, como resumen, las hormonas hidrosolubles ejercen su acción uniéndose a receptores de membrana y produciendo proteína G y activando segundos mensajeros. Las hormonas liposolubles se unen a receptores en el citoplasma o en el núcleo, ¿ya? Y forman complejos hormonas receptor que van a activar las respuestas de las hormonas liposolubles. Ahora, ¿cómo es el control de las secreciones? ¿Ya? Es por medio de este sistema. Se llama el sistema de retroalimentación. ¿Qué es un sistema de retroalimentación? Es un sistema de control ya en que un estímulo genera ¿qué? Una respuesta. Y esta respuesta produce un cambio en el estímulo que lo causó. En el estímulo original. Por eso se llama sistema de retroalimentación. Miren acá que dice, el cual la respuesta a un estímulo tiene efecto sobre el estímulo que lo causó o lo originó. ¿Ya? Prácticamente un estímulo produjo un cambio que generó esta respuesta y esta respuesta va a generar otro cambio en el estímulo original. Por eso se llama sistema de retroalimentación. ¿Ya? ¿Y cómo está compuesto un sistema de retroalimentación? Bueno, primero que es un estímulo, ¿ya? Un estímulo es todo cambio o alteración que modifica una condición o un proceso, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura, digamos, la glucemia, la presión arterial, toda condición que esté controlada se va a descontrolar. Ese estímulo va a ser el que va a desencadenar. ¿Cuáles son los componentes? Tenemos tres componentes de un mecanismo de un sistema de retroalimentación: un receptor, un centro de control y un efector. El receptor va a ser una estructura nerviosa que va a captar los estímulos, esos cambios, y va a enviar la información a través de una vía aferente. ¿Ya? La vía aferente son los impulsos nerviosos que van a llegar al centro de control, que generalmente es el encéfalo, que va a establecer parámetros de una condición. Acá ponemos un ejemplo, por ejemplo, de la hipertensión. La presión arterial normal es 120/80. 10 para arriba, máximo, digamos, ¿no? 9 en sí, ¿no? Podríamos decir. Si decimos 120/90, ya está alterado, porque la presión diastólica estaría aumentada a 90. Entonces, lo mismo si decimos, si se pasa de 130, ya es hipertensión o prehipertensión.
Entonces, tenemos parámetros en los cuales se tiene que mantener para considerarse normal, ¿ya? Entonces, eso evalúa, pero en este caso imagínense que la presión se aumentó, entonces es detectado por un receptor, se le envía al centro de control y el centro de control va a ejercer una respuesta por vía eferente, ¿ya? Y esa va a ir a actuar en órganos receptores, la estructura corporal que va a recibir las señales y va a ejercer esa respuesta, es decir, disminuir la presión arterial, ¿ya? Y así es como hay un restablecimiento de lo que se llama la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Es el restablecimiento de las condiciones casi constantes en el organismo, ¿ya? O mantener un equilibrio casi constante del medio interno del cuerpo, ¿ya? Entonces su función es el restablecimiento de la homeostasis necesaria para la vida. Aquí tenemos un resumen, ya un estímulo que cambia una condición, por ejemplo la presión arterial, detectada por los receptores, va al centro de control, luego un efector, y ese efector genera una respuesta y retorna a la homeostasis. Vamos a ver que hay dos tipos de retroalimentación, dependiendo de la naturaleza de la respuesta. Volvemos a repasar qué es una retroalimentación. Es un mecanismo de control en el cual un estímulo produce una respuesta y la respuesta produce un cambio en el estímulo que lo causó, que lo originó. O sea, vuelve, ¿no?, a cambiar. Dependiendo de la naturaleza de este cambio de la respuesta, tenemos dos tipos de retroalimentación. Una retroalimentación negativa y una positiva. ¿De qué depende? Por ejemplo, si la naturaleza del estímulo inicial es revertida, es decir, si estaba elevando la presión arterial, vuelve a parámetros normales, se llama retroalimentación negativa. ¿Qué hace la respuesta? Revierte la naturaleza del estímulo inicial. ¿Qué hace en la positiva? Intensifica la acción o la respuesta del estímulo inicial, ¿ya? Entonces, esta revierte y la otra refuerza, intensifica un cambio, ¿ya? Intensifica el estímulo. Todo mecanismo de control es retroalimentación negativa. Por ejemplo, vamos a suponer que elevó la presión arterial, ya se elevó la presión arterial. Esa presión es captada por los vasos receptores de ciertos vasos sanguíneos que llevan una aferencia, unos impulsos nerviosos al sistema de control que va a enviar una eferencia, una respuesta al corazón y a los vasos sanguíneos. ¿Qué les dice al corazón? ¿Ya? Si está aumentada la frecuencia cardíaca, va a decir disminuye tu frecuencia cardíaca, relájate corazón, y a los vasos sanguíneos le va a decir vasodilatatis. Con eso disminuye la presión y revierte la naturaleza del estímulo inicial, ¿ya? Revierte. En cambio, la positiva, ¿ya?, refuerza, intensifica. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre retroalimentación positiva? En tres situaciones: parto, coagulación y el potencial de acción de las células. Nada más, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa en el parto? Las contracciones del útero de la pared impulsan la cabeza del fetito o del bebé, en este caso, hacia el cuello uterino, ¿ya? ¿Eso qué genera ese estímulo, ya? La dilatación del cuello uterino, ¿ya? Se está dilatando el cuello uterino excesivamente. Eso es captado por sus receptores, lo envían al centro de control, generan una eferencia, ¿ya? Y hacen que los músculos de la pared del útero se contraigan. ¿Mediante qué? La liberación de oxitocina. Ya se libera oxitocina que hace que los músculos de la pared del útero se contraigan con mayor intensidad que antes todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está generando? Ya que el cuerpo del bebé va a empezar a salir. O sea, la cabecita primero está impulsando, pero el cuerpo es más ancho, ¿no? Miren, más anchito. Se estimula más la contracción. Entonces, como el mecanismo, ¿qué va a hacer? Va a liberar más oxitocina, ¿ya? Que va a aumentar la dilatación, el estiramiento del útero, pero también que va a provocar contracción de esos músculos. Ahora, ¿qué pasa cuando un músculo se contrae, jóvenes? ¿Un músculo contraído se irriga? ¿Recibe sangre? No. Entonces, si esto se mantiene por mucho tiempo, ¿qué pasa? Se va a necrosar y la paciente va a morir. Los sistemas de retroalimentación positiva son los peores, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se pueden controlar.
intensifican la naturaleza. Por eso se maneja en traumatología, en cirugía, lo que se llama la famosa tríada letal, ¿ya? Se le llama tríada letal porque son condiciones que por mediante retroalimentación positiva se intensifican, ¿ya? Y aquí vamos a tener a la madre de todos los traumas, se llama. A todo paciente que es politraumatizado, caída, choque, tenemos la coagulopatía, ¿ya? La coagulación. Luego tenemos un estado que se llama acidosis metabólica, ¿ya? Acidosis. Y luego tenemos un cuadro de hipotermia. Estos tres se genera la famosa triada letal del trauma. ¿Por qué se llama triada letal? Porque cuando existen esas tres condiciones, la muerte es prácticamente irreversible. O sea, literalmente va a morir el paciente. Tenemos que evitar esa triada. ¿Por qué, digamos, un paciente que viene con trauma sí o sí va a tener coagulopatía? Porque está con una hemorragia. Va a tener acidosis por el estado de shock, ¿ya? Entonces, con la hipotermia, estos estados generan retroalimentación positiva. Se intensifican. Más hemorragia, ¿no? Más acidosis, lo que va a llevar a hipotermia, y esa hipotermia va a acelerar más los otros dos mecanismos y va a producir la muerte, ¿ya? Por eso se le llama triada letal y es tan importante ver el mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Quedó claro o hay alguna duda, jóvenes? Ya miren, si la respuesta no se detiene, se sale de control y puede producir cambios peligrosos para la vida, ¿ya? Hasta acá vamos a quedar, con esto les voy a dejar de glándula hipófisis, ¿ya? Porque es harto, endocrino es bastante. Tenemos que la hipófisis es una glándula endocrina en forma de guisante, tiene 1 centímetro de diámetro, pesa de 0,5 a 1 gramo, o sea, es chiquitísimo, y ahí está situado en la silla turca del esfenoides, ¿ya? O en la fosa hipofisiaria. Está unida al hipotálamo por dos cosas, por el tallo hipofisiario y el infundíbulo, y además la red vascular que los conecta. Su composición, estructura, función y origen embriológico, ¿ya? Se va a dividir en 2 lóbulos, ¿ya? Que varían en su estructura y función, y además su origen embriológico es otro. Por ejemplo, tenemos el lóbulo anterior o adenohipófisis, ¿ya? Y el lóbulo posterior o neurohipófisis, ¿ya? El lóbulo anterior es epitelio glandular, ¿ya? Y que va a derivar de la bolsa de Rathke, ¿ya? La bolsa de Rathke, ¿ya? Que viene pues del ectodermo de la bucofaringe o de la orofaringe, ¿ya? Y se divide a su vez en 3 porciones. Se divide en 3 porciones. Una porción distal, una porción tuberal, ya que va a formar parte del infundíbulo, y una porción o pars intermedia, o lóbulo intermedio. ¿Ya? El lóbulo intermedio se dice que es un vestigio atrófico de la bolsa de Rathke, ¿ya? Luego tenemos el tejido de neurosecretor, ¿ya? Neurosecretor en sí, el lóbulo posterior no secreta, no produce hormonas, sino que las libera, donde se producen en el hipotálamo, ¿ya? Entonces se origina de lo que es el neuroectodermo del diencéfalo, que es el piso del tercer ventrículo aproximadamente. Se divide igual en 3 porciones, una pars nerviosa, un infundíbulo y la eminencia media. Estas dos en sí son axones de unas neuronas que se llaman neuronas neurosecretoras, o las que se llaman las neuronas magnocelulares, que van a formar unos tractos nerviosos que se llaman los tractos hipotálamo hipofisiarios. ¿Ya? Aquí tenemos, miren cómo se forma, ya la glándula hipófisis, tenemos el lóbulo posterior que viene del neuroectodermo del piso del tercer ventrículo, y acá del ectodermo de la orofaringe o bucofaringe, como se imaginan, y miren cómo se va formando, ¿no? Pregunta de examen con el doctor Sangüesa al menos. Ya, esta es una glándula hipófisis, acá tenemos a la neurohipófisis y acá a la adenohipófisis. Aquí adenohipófisis hasta esta parte y aquí neurohipófisis, ¿ya?
Acá vamos a ver por qué se le llama la glándula pituitaria, ya, o hipófisis, una glándula que tiene un sistema porta, ya, sistema porta hipotalámico hipofisiario. ¿Por qué su sistema porta es aquel que tiene dos sistemas capilares? ¿Ya? Miren, tenemos las arterias hipofisiarias inferiores, que después van a ser las superiores, que vienen de la carótida interna, ¿ya? Y estas van a formar un plexo capilar primario, que son capilares fenestrados. Luego van a formar las venas porta hipofisiarias. Estas venas se van a volver a dividir en otro plexo capilar secundario y van a terminar en las venas hipofisiarias, y de ahí en lo que es el sistema cavernoso y circulación sistémica. O sea, dense cuenta, hay dos capilares, dos sistemas capilares. Ahora, el óvulo anterior secreta 6 hormonas y lo vamos a aprender en base a lo que son las células, ¿ya? Tenemos la hormona del crecimiento, tenemos la prolactina, la FSH y la LH, la folícula estimulante y luteinizante. Tenemos la hormona tiroidoestimulante y me estaba olvidando de la adenocorticotropas, ¿ya? O la ACTH o la corticotropina. Entonces esas son las 6 hormonas que se están liberando. La FSH se las considera gonadotropinas, por si acaso a las dos. Entonces la pars distal produce este tipo de células y la mnemotecnia se llaman sola contigo, ¿ya? ¿Cuáles son esta mnemotecnia, ya? Se llaman así a las que son, ya bueno, este meme, ¿no? De Madagascar. Pero se van a acordar la mnemotecnia por su función, ¿ya? Que cumplen las células. Bueno, las células se dividen por su función y por su tinción, por si acaso. Por su función vamos a tener que secretan hormonas, y la mnemotecnia, al ser sola contigo, es fácil. Somatotropas, ya las células que van a liberar la hormona del crecimiento, ya las lactotropas que van a producir la prolactina, tenemos las corticotropas que van a producir la corticotropina y además la beta lipotropina, ya, y tenemos las tirotropas, ya, y tenemos, bueno, una cosa acá, las corticotropas en sí, para no hacerles largo, les digo directamente que producen ACTH, ya, adenocorticotropina y beta lipotropina, ya. Pero en sí es una precursora que se llama propiomelanocortina. Y esta se va a dividir en ACTH y en beta lipotropina, ¿ya? Pero yo, para no hacerles largo y que se aprendan esto más, directamente ACTH y lipotropina. Las tirotropas, las TSH, y las gonadotropas, que son las folículas estimulantes, que van a secretar la folícula estimulante y la LH. Y luego tenemos otras hormonas, otras células aparte, que se llaman las folículas estrelladas, ¿ya? Esas folículas estrelladas, pues las tenemos ahí, ¿ya? Ahora, por su tinción son cromófobas, que no se tiñen, y las que se tiñen, que son las cromófilas. Estas cromófilas se pueden dividir en basófilas y en acidófilas, ¿ya? Las acidófilas, recordemos, ¿ya? Van a teñirse de color rosado por la eosina, ¿ya? Y las que basófilas son por lo que es la hematoxilina, de un color azul. Entonces, ¿cómo se vamos a hacer para acordar con esta misma mnemotecnia? Las dos primeras son acidófilas y las otras son basófilas, ¿ya? Y así nos vamos viendo. Y aquí vemos una imagen. Ahora, la hormona de crecimiento y la prolactina, las mismas que se tiñen acidófilas, ¿ya? Se les llama hormonas no tróficas, ¿ya? ¿Por qué se le llama hormonas no tróficas? Porque actúan en otras glándulas del tejido endocrino. Y las que son la ACTH, TSH, folículo estimulante y LH se les llama hormonas tróficas, que actúan sobre órganos diana, ¿ya? Y esas son las principales funciones de la hormona del crecimiento. Vamos a ir viendo cada una por una de estas hormonas, ¿ya? Lo que quiero que aprendan es identificar esto, ¿ya? Miren, esta es la pars distal, esta es la pars nerviosa del lóbulo posterior. Quiero que vean que acá las células que están de rosaditos son las famosas acidófilas. Ya acá abajo tenemos a las basófilas, que están de azulcito. Y acá miren que no se están tiñendo de nada, son las cromófobas, ¿ya? En cambio, la pars distal, ¿ya? Bueno, y la pars intermedia se dice que contiene endorfina alfa y beta. ¿Qué son las endorfinas? Son neurotransmisores que inhiben el dolor, ¿ya? Ojo con ese detalle.
Luego la pars tuberal, que es muy vascularizada, y el sistema nervioso, la neurohipófisis o el lóbulo posterior, que es una extensión del sistema nervioso, prácticamente no produce hormonas, sino que libera hormonas. ¿Y qué hormonas va a liberar? Las que son producidas por el núcleo paraventricular y supraóptico. La oxitocina y la ADH, ¿ya? No secreta hormonas, pregunta examen, el doctor Iriarte los tumba con esa, ¿ya? Libera hormonas, no las produce. Ahora, ¿de dónde se forman estas hormonas? De los núcleos de las neuronas magnocelulares, ¿ya? Que vienen del núcleo paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Luego sus productos van a ir por los axones y se van a almacenar en unas vesículas que se llaman los cuerpos de Herring, ¿ya? Lo vamos a ver ahí. Y también tenemos piticitos celulares, ya que son similares a glías en el sistema nervioso. Las magnocelulares, su cuerpo o su soma, ya va a estar en lo que es el núcleo supraóptico y paraventricular, y ahí va a secretar el supraóptico paraventricular ADH, hormona antidiurética, y luego la oxitocina. La antidiurética, por si acaso, es la hormona que es inhibida por el alcohol. Por eso cuando han debido beber, ustedes orinaban, iban al baño muy seguido. ¿Por qué? Porque se inhibió la antidiurética. ¿Y por qué después duele la cabeza? Por deshidratación, porque hemos inhibido a esta proteína. ¿Ya? Entonces, eso por si acaso. Ahora, la paraventricular produce oxitocina, que es la hormona del amor, de las conexiones, del útero. ¿Ya? ¿Por qué del amor y las conexiones? Se dice que la oxitocina inhibe al estrés. Y se ha demostrado que unas personas que se abrazan continuamente, cuando se establecen relaciones sociales, tienen más concentración de oxitocina que las que son aisladas, ¿ya? Así que ahí las tenemos. Pues así que busquen producir oxitocina porque inhibe el estrés, ¿ya? Luego tenemos los axones que forman los tractos hipotálamos hipoficiarios, que terminan en la neurohipófisis y presentan unas vesículas de neurosecreción que se llaman los cuerpos de Herring, ¿ya? Que es característica para identificarlo. ¿Y qué hacen esos cuerpos de Herring? Almacenan oxitocina y vasopresina, ¿ya? Eso, hasta aquí vamos a quedar. Les voy a mostrar unas plaquitas. ¿Dónde estarán? A ver, auxiliatura. No, ¿dónde está? Va endocrino, lo he puesto al último, qué raro. Acá. Tejido endocrino. Entonces, miren, acá tenemos. ¿Quién reconoce esta tensión de acá? Ya, esta es una triacrómica de Maslow. Pero quiero que se aprendan así a identificar hipófisis. Generalmente es con hematoxilina y eosina la tinción. Y cuando es con hematoxilina y eosina, ¿ya? Y esta de acá, por ejemplo, es multicolor en lo que es la pars distal. La pars intermedia es más azulcita, ¿ya? Porque tiene muchas células basófilas. Y ya la neurohipófisis es más blanquita, miren. Y estas son las famosas dilataciones o cuerpos de Herring, ¿ya? Y acá los famosos pituicitos, las que tienen su núcleo más intenso son los pituicitos. Entonces acá la hipófisis hemos dicho que tenía una adenohipófisis, una neurohipófisis, la pars distal, la pars intermedia, la pars tuberal, la pars nerviosa, y ahí vemos que se almacena y libera oxitocina y ADH en los cuerpos de Herring y los pituicitos. Ojo con ese detalle, ¿ya? Y así lo vamos reconociendo. Acuérdense, la pars distal, multicolor, células que se pintan, que no se pintan, y se pintan rosadito y azulcito. La pars intermedia, netamente más azulcito. Y ya lo que es la pars más rosadito, más blanquito, ¿no? Y tiene estas dilataciones que la verdad no he vuelto a encontrar, que esta es una imagen del examen de oscilatura. No he vuelto a ver estas dilataciones que son los cuerpos de Herring, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que son la glándula pineal. Bueno, hasta acá vamos a quedar, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda?